¿Qué tal? Hoy, 30 de mayo, cumplimos 8 meses con nuestro canal. Mi corazón late de emoción. Y entonces me parece que el mejor festejo que se puede hacer es darle la palabra a Erika para que nos hable de México antiguo. Adelante. Muchísimas gracias, Miriam, y no me había puesto a pensar, pero 8 meses, ocho hermosos meses de estar trabajando aquí con Miriam y de traer sonrisas tanto a su vida como a la mía, de eso Ay, no, qué no linda. tengo duda. Y te agradezco que me des la oportunidad de hablar en este foro tan amplio que para mí significa mucho, ya que tú siendo una mujer académica y una mujer llena de fuerza y de osadía que nos impregna a todas las personas que estamos cerca, yo te agradezco esta oportunidad de expresar un momento mi voz y un momento frente a ustedes también. Como comentaba Miriam, el día de hoy vamos a hablar de el México antiguo. Y es que es bien cierto que desde hace aproximadamente 500 años y se explica la historia de México a partir de la historia de quien la gana. En este caso, pues de los invasores, o de los españoles, o de los europeos, ya que en todo el continente no solo llegaron españoles, sino de diferentes espacios por entrar hacia la Patagonia, hacia Colombia, hacia Estados Unidos, Canadá, y bueno, que quede claro que existía una posición antes y una posición después de que llegaron a este continente. Por tanto, invito a las personas a que dejemos de llamar este espacio en la historia como la prehistoria o como la precolombina, porque realmente esta historia ya nos pertenecía y es la historia del México antiguo. ¿Por qué vamos a hablar del México antiguo? Porque la semana pasada estuvimos dando un temazcal en Teotihuacán. Como sabrán, temazcales hay en todos lados, desde el norte de México hasta el sur. Principalmente, últimamente, se han estado llevando más temazcales del centro de la ciudad hacia el sur, ya que con la visita de todos los turistas y personas que les gusta investigar respecto a nuestras raíces, se ha dado la oportunidad de expandir esto. Y desde el siglo pasado, aproximadamente entre los 60 y 70, se ha buscado que nuestra cultura y las ceremonias que se practican de este lado tengan que tomen fuerza, que tomen rigor en nuestra Carta Magna. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que han tenido la oportunidad de llamarse sanadores, chamanes, no solamente estén ahí diciendo yo soy, sino también mi Carta Magna me representa. Esto nos ha costado muchos años, ya que aproximadamente entre el 70 y 75 se da la bastante conocida como Guerra Sucia, que es esta participación de los guerrilleros en contra del Estado para buscar un derecho y una dignidad del indígena. Entonces en este momento comienza el indigenismo a tomar rigor, y no solo en el estado como de Guerrero y de Morelos, sino también en la parte sur, en Chiapas, en Oaxaca, junto al EZLN, por ejemplo. Y bueno, en cuanto al temazcal, quisiera compartirles que yo tengo aproximadamente 6 meses practicando los temazcales, y agradezco mucho la oportunidad que me han dado los abuelos de la tradición o los médicos, doctores de la tradición para poder llevar a cabo este tipo de ceremonias. No me había encontrado con un temazcal con tantas personas que tuviesen que trabajar un duelo. Entonces invito a las personas que tengan la oportunidad de ver nuestro canal, el canal Desde la Mirada Weisberg,
que en este momento es como desde la mirada muinguía, pues los invito a imaginar un temazcal, un espacio como un iglú hecho de barro, en el que después de estar trabajando nuestro sudor, nuestros pensamientos, nuestra química sanguínea y claro que sí, el trabajo tan bello que hacen las piedras calientes junto con el agua para hacernos sentir de alguna manera incómodos y de otra manera abrazados por ese calor de la madre tierra, en un instante de la ceremonia. Aproximadamente tenía 25 visitantes y aproximadamente 10 necesitaban hablar de sus duelos. Por eso es que quería mencionarles que es importante que se sepa que este tipo de ceremonias se puede llevar a cabo individual, de pareja, de familia, temazcal para mujeres, temazcal diurno, temazcal nocturno. Y en esta vez, aunque yo no lo esperaba, tuve el honor de estar corriendo este temazcal con personas que necesitaban hablar de sus familiares difuntos. Entonces, pues es un momento complejo, de mucha naturaleza, porque una vez que comienzas a ver al final de la vida como tu amiga, ya que después de una buena vida que nos damos a través de nuestra conciencia, todo lo que tiene la vida también tiene sentido a partir de la muerte. Entonces, también este es un momento para invitarlos a todos a que abran sus conciencias y que si tienen la oportunidad de regalarse un momento de felicidad y no estar, no sé, quizá gritando en el tráfico o no sé. Recordándole a la mamá a alguien. Recordándole la mamá a alguien, dice Miriam, sí, claro. Si tienes la oportunidad de cambiar esa emoción que va a traer un malestar inconsciente a tu hígado, a tus riñones, a tu corazón, dale la oportunidad de sentir lo bello que es estar vivo, no solo a través de este tipo de ceremonias. Hay gente que le gusta correr, crear música, diseñar. Entonces, eso, no perdamos la oportunidad de conocer nuevas experiencias para hacernos vívidamente más conscientes. Por otra parte, quería comentarles respecto a la ceremonia de la danza solar, que para mí es una ceremonia que parte el antes y un después de lo que considero que soy hoy en día, o que soy la persona de hoy en día. Este tipo de ceremonia se lleva a cabo principalmente en México. Aproximadamente contamos hoy en día con 200 danzas solares en el país. Sin embargo, al llegar los europeos hace 522 años, pues esto tiene que desaparecer, ¿no? ¿Y por qué? Porque había que evangelizarnos. Entonces, quien no se quería evangelizar, pues había que destruirlo, exactamente. Entonces la gente decide dejar de hablar de las danzas y de las ceremonias del México antiguo, y es entonces que las comunidades del norte y del sur de nuestro continente, en este caso del norte del Anáhuac y del sur del Tehuantinsuyo, se encargan de ser los guardianes de las distintas ceremonias. Es entonces que en el año aproximadamente de los 40, un ser humano extraordinario, digo extraordinario porque se le vio a él como un elegido. Entonces, desde que nació, lo privaron de una vida civilizada y lo llevaron a vivir con las comunidades indígenas para que él aprendiera de su fuerza humana. Y es entonces que a través de sueños llega al norte del continente, principalmente al norte de hoy en día Estados Unidos, y cuando llega ahí esperando ser recibido,
Resulta que la comunidad a la que llega, porque no nada más fue a la comunidad de los Yaquis, también fue a los Cherokees, fue a los Hopis y también fue con los Crow Dogs, fue también con Crazy Horses. Entre todas estas comunidades, los chamanes ya lo esperaban. Le entregan lo que se llama la chanupa o la pipa sagrada, que es el medio en el que nuestros ancestros aprendieron a rezar, porque el humo, siendo tan etéreo, tan ligero, tenía la capacidad de llevar el rezo, la intención de las personas a lo creado o al creador. Una pregunta, perdón que te Claro, interrumpa. no. ¿El producto que se usaba en las pipas era coca o era marihuana o eran hierbas que no tuvieran consecuencias alucinógenas? Sí, no. De hecho, hasta la fecha está prohibido que se utilicen, les llamamos medicinas o hierbas de poder. Lo único que se permitía era el tabaco. El tabaco como esa planta masculina, por así llamarlo, porque por ejemplo la marihuana se considera una planta hembra y en el caso del tabaco es una planta macho. Entonces el tabaco es lo que se utiliza también como un energetizante natural de nuestros ancestros y al fumarla tenían la posibilidad de acercarse al creador, a lo creado, al cosmos, a lo divino y pues pedir, ¿no? Pedir por el pueblo que trajera a ese momento lo divino para que también las personas del pueblo pudiesen comunicar sus necesidades. Entonces llega este personaje, Francisco Jiménez Tlacaelel, llega al norte y le entregan la pipa y le dicen, tú eres a la persona que estábamos esperando para que la danza solar regrese a su lugar de origen. Entonces, con mucho orgullo y cariño les digo que este va a ser el año número 40, exactamente, número 40, que en México se celebran las danzas solares con este rigor, con esta fuerza, con esta fe de las personas en las comunidades para regresar a sus ceremonias y pedir por aquello que necesitan. En este caso puede ser paz, salud, unión o agua para sus sembradíos, que era pues algo muy importante, ¿no? Hay una historia de la doctora Isabel Quevedo, que cuando ella pertenecía también a las danzas, Isabel Quevedo es mi maestra, ella pertenece a la Asociación Nacional de Geografía y Estadística, y la doctora nos comunicaba que llegaron a un pueblo donde tenía 10 años sin llover. 10 años, imagínense eso. Entonces llegan y después de 4 días de llevar a cabo las danzas, todos los danzantes con los pies ya quebrados, con sed, con la necesidad de sentir un poco de agua, después de este tiempo comenzó a llover. Después de 10 Después de 10 años. Llueve en este pueblo y pues puede que haya sido coincidencia, fe, divinidad, lo divino trabajando con lo terrestre, llamémosle como quieran, pero no cabe duda que bueno, al menos a mí me queda claro que la fe mueve montañas y más cuando se lleva a cabo entre tantas personas. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, hay personas que prefieren orar, hay personas que prefieren ir de rodillas a la basílica y cualquier práctica humana que nos lleve a creer y a crear me parece válida sin lastimar a los demás, que eso sería lo más importante, que no exista ahí ningún tipo de sacrificio humano, que quiero que sepan que esto también era totalmente mentira. En los códices, que justo quería enseñarles este libro que Miriam me prestó ahorita para mostrarles un par de cosas, lo acerco para que lo vean, de Walter Kickberg.
Este libro me parece muy interesante porque al inicio en la página tiene un códice que es conocido como el códice, no me acuerdo si es el códice Feyerabend o el códice, no recuerdo el nombre de la persona que lo interpreta, pero pues quería comentarles también que los códices no se llaman códices, se llaman amoxtlis, A-M-O-X-T-L-I, y esta palabra significa libro. Códice viene de aquel que lo decodifica, ¿no? De aquel que se atreve a entenderlo, pero que el amoxtli en sí es un libro que también nos enseña las distintas maneras de contar el tiempo, los usos y costumbres de los pueblos, que aproximadamente existían, no sé, aproximadamente 125 códices cuando se lleva a cabo la invasión europea, de los cuales solamente la mitad de un amoxtli lo tiene México. De ahí en fuera, los 25 que sobrevivieron, porque todo lo quemaron, los 25 que sobrevivieron están en casas de millonarios, en museos. En Europa. O en Europa, exactamente. Francia, España, Inglaterra. Muchos lugares tienen cosas que definitivamente le pertenecen a México. Imaginemos un momento donde, no sé, donde existe un robo a casa habitación y de repente llegas a tu casa y ya no tienes tus pertenencias, y de repente vas a la casa de alguien y resulta que esa persona tiene tu cuadro o tu reloj, y le dices, oye, ¿dónde compraste eso? Y te dice, me lo vendieron aquí en la calle, lo tenían, pero eso es mío, ¿no? Pues eso se ha llevado a cabo por todo este tiempo. Y muchas de las cosas que se llevaron por ejemplo, de las comunidades tarahumaras, de los birráricas, se los llevan y en los museos en Europa los acomodan como quieren, ¿no? Pues resulta que en este siglo mandaron a llamar a los maracames, que son los que cantan o las personas que sanan con el canto, los mandaron a llamar a Europa para que les dijeran, oye, ¿y esto qué, no? Entonces llegan los maracames y les dicen, mira, si tú sigues acomodando las cosas así, solamente le va a traer mal a tu pueblo. Esto va con esto y esto va con esto, y les enseñan cómo se acomodan las cosas. Y pues tristemente no les devolvieron nada de lo que les pertenecía, y pues los maracames en su trabajo para sanar pues solo fueron a darle el equilibrio a los artículos que siguen en otros países aún perteneciendo a nuestro legado. Hoy en día la danza se lleva a cabo alrededor, hay muchas, quiero aclarar, pero la danza solar que regresa a México hace 40 años se lleva a cabo en julio en Teotihuacán. Si ustedes tienen la oportunidad de ir en la última semana de julio a las pirámides y guardan un momento de silencio, van a escuchar en alguna parte de las montañas un hermoso panhuehuet, que es este gigante tambor aproximadamente de 3 metros de diámetro, y alrededor de 16 personas dándole bien duro al tambor para que suene en el corazón de todo el pueblo de Teotihuacán, de 7 de la mañana a 6:30, 7 de la noche. Desde que sale el sol hasta que se mete, ese tambor va a estar sonando para todos los corazones. ¿Qué es lo que debe traer el sonido? El sonido principalmente, antes de que el tambor sea sonado, se hace una ceremonia de intención para activar, digamos. Se le pone tabaco orgánico, al igual que la pipa, se le pone tabaco orgánico al tambor por cada persona que lo va a tocar. Entonces cada uno utiliza su mente y su corazón a través del tabaco, e intencionan el tabaco que se pone en el tambor
para sonar de diferentes compases, ese es el nombre correcto, ¿no? En diferentes compases, y regularmente se llevan a cabo cantos en náhuatl y en lakota. El lakota es el primo hermano del náhuatl y es el idioma que se hablaba en el norte del continente. Regularmente los lakotas, los crow dogs, me parece que los hopi también tienen personas que hablan lakota, pero así como aquí hoy en día podemos decir que el español es una lengua principal, el español, el inglés, en francés, en muchas partes del mundo se habla, ¿no? Era digamos, una lengua capital. Y eso también pasaba en el México antiguo. Tanto el náhuatl como el lakota eran idiomas que se sabían, ¿no? Podías hablar teposteco, zapoteco, pero también entendías el náhuatl porque sabías que en todo el continente se hablaba. Por eso es que no es coincidencia que en Michoacán se parezca a la palabra Michigan. No es coincidencia que la palabra Seattle se parezca a la palabra Seattle, que es un lago, ¿no? Todos los nombres en náhuatl, por ejemplo en México, todas las palabras o estados o municipios que terminan en co, por ejemplo Malinalco, Huipulco, Xochimilco, esto quiere decir el lugar máximo o la capital de eso que la palabra manifiesta. Por ejemplo, Xochimilco es el lugar, la capital de donde se da la flor, ¿no? Sí, exacto. Xochicalco era el lugar, Xochi, flor, Cal es de Cali, de casa, y Co, el máximo lugar de ello. Entonces, Xochicalco es entonces la casa del florecimiento. Ahí era entonces también en donde se sembraron las mejores escuelas iniciáticas, los mejores calmecac de este continente. Y bueno, por último quería hacer mención el nombre del abuelo Vicente, que estuvo presente en Teotihuacán. Como les mencionaba ahorita que se viene la danza, llegan de Estados Unidos, Inglaterra, África, Perú y Chiapas, Oaxaca, Guadalajara, Michoacán. Viajan hermanos de distintas partes del mundo para llegar a Teotihuacán y danzar con todos nosotros, porque aunque esta danza le pertenece a este continente, después de tantas eras y de tantos siglos, es nuestro trabajo hacer consciente una cultura planetaria, donde todos seamos bienvenidos a las culturas de todos. Y difundirla para que pertenezcamos. Exactamente, tener la oportunidad de difundir un poco de esta información, que ya nada debe de estar oculto. La razón por la que las cosas se ocultaban eran porque habían grupos donde si se hablaban de este tipo de cosas nos mataban, pero en este caso, a través de la libre expresión que hoy en día podemos disfrutar, y digo disfrutar porque imaginemos una realidad donde no pudiéramos hablar, ¿no? De aquello que nos gusta, que sintiéramos que todo el tiempo estamos siendo espiados, grabados, porque definitivamente ese tiempo tan oscuro existió. Hoy en día debemos de celebrar que parte de la evolución del ser humano es que se encuentra libre de opinar, libre de tener albedrío, libre de pensar, libre de dudar. Así que pues abro este foro para que las personas que tengan alguna duda o comentario respecto a este trabajo. Yo quiero aclarar que soy tan solo una estudiante de este camino y que si puedo ayudarles en compartir alguna información o si puedo ayudar a crecer esta conversación, este hermoso conocimiento que nos pertenece a todos como humanidad,
me doy la oportunidad de armonizarme con ustedes y platicar en el momento que sea disponible. Ay, qué maravilla. Hermoso. Así que bueno, por mi parte es todo. No sé si te gustaría compartir algo, Miriam. Pues mira, es que de repente cuando escucho tantas cosas que dices, encuentro que hay una similitud tan grande entre la tradición, digamos, americana, que sería, porque es el continente, no porque sea americano todos los pueblos originarios. Pero lo interesante es que si nos ponemos a analizar la esencia de las culturas de los pueblos originarios de México, con todo lo que tú estás hablando, cuando me pongo a analizar, que no lo hice mucho, pero que en alguna medida sí traté de hacerlo cuando permanecí en la India bastantes meses, porque estuve más de un año, y cuando me pongo a analizar toda la base de la tradición judía, que eso sí para mí lleva bastantes siglos, es lo mismo. Sí, más de 5,000, ¿no? Bueno, más de 5,000 en realidad tiene que ver un poco más con la creencia tradicional que con la realidad científica de que este planeta lleva mucho más siglos de los que se hablan y que parece ser que el ser humano existió desde mucho antes de los 5,788 que se habla de Adán y Eva. Pero lo importante es eso, que si analizamos, es la esencia del ser humano y su capacidad de comunicarse, su capacidad de unirse y su capacidad de respetarse, vuelvo a lo mismo. Todas en esencia tienen exactamente lo mismo. La esencia es la ética. La ética no se inventó por los grandes pensadores del siglo XVII o los de ahora del siglo XX. No, la ética nació con el hombre del que hablas tú, con el hombre del que se habla en la India y con el hombre del que se habla en la tradición judía. Y cuando digo hombre me equivoco porque lo que debería decir es el ser humano, la persona, para que no se crea que es masculino o femenino. La persona, el individuo, el ser humano, en esencia nace limpio, nace con respeto, nace con bondad. Y lamentablemente la circunstancia y lamentablemente la codicia a veces, la transformación de unos cuantos logran dañar a muchos. Sí, te agradezco enormemente porque realmente somos unos ignorantes de dónde venimos. Sí. Y es la base para saber hacia dónde vamos. Exactamente. Quería aclarar que existen muchas maneras de definir al hombre, a la mujer y a las personas. Como dice Miriam, pues no hemos dejado de estar en una posición machocentrista, porque seguimos diciendo el hombre, ¿no? Pero realmente nos referimos a la persona, ¿no? Al humano, a la humana. Esta palabra vamos a dejar en claro que el origen lingüístico viene a través de distintas lenguas, ¿no? O de distintos idiomas. En este caso podríamos mencionar el sánscrito y podríamos mencionar el náhuatl, que se dan en momentos origen de la historia. ¿De hebreo? Y el hebreo, el yiddish, ¿no? O sea, el yiddish es más moderno, pero el hebreo que viene del arameo. Yo lo que quería comentar es que el humano, estos seres que somos, hemos encontrado la manera de definir y de darle concepto a todo lo que vemos, que la silla, que el árbol, que no sé qué, y pues como narcisistas que somos, nos inventamos una definición bastante hermosa de lo que es un humano. Y hace poco escuchaba un podcast que decía, bueno, ¿y qué tan acercados somos de la definición de humano?
La Salle decía que el ser humano es aquel que tiene la conciencia de ser capaz de amar y ser amado. Y a mí me encanta esta definición de ser humano porque la he recogido desde hace aproximadamente 5 años y cada que despierto, si no estoy meditando, si no voy a darme un momento de gratitud, me pregunto qué tan humana realmente soy. O mucho. Ay, gracias. ¿Qué tanto estoy trabajando porque aquel concepto que por humanidad hemos concebido, lo estoy practicando, lo estoy llevando a cabo? Entonces también quería agregar esta reflexión a sus rostros y corazones, que se pregunten qué tanto la definición de humano viene a describirlos, y si es así, pues un abrazo a su corazón. Y pues yo un abrazo al tuyo. Ay, Miriam. Pues un abrazo también a todos en casa, que si están disfrutando de un vaso de agua o de un té o un café, que sigan teniendo una excelente tarde. Que Dios los bendiga. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.